¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez anunciaba el pasado sábado que España afrontará un plan de desescalada gradual, asimétrico y por provincias para aliviar las medidas de confinamiento decretadas hace semanas por esa pandemia del coronavirus. Este martes el Consejo de Ministros ha abordado el plan de esa desescalada. Lo que conocemos es que a partir del 2 de mayo estará permitido hacer deporte y dar paseos de forma individual o en familia. Una situación que se uniría a las salidas de los menores desde este domingo 26 de abril. Todo depende de la evolución de la epidemia. Estamos a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez en las próximas horas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se reúnen hoy con los responsables del turoperador británico Jet2 sobre la mesa a analizar cómo se podrá acometer en el futuro, Óscar Herrera, esa vuelta a la normalidad en la actividad turística. Sí, la reunión ha empezado hace apenas media hora, 40 minutos. Es un encuentro por videoconferencia a petición de la compañía Jet2, el turoperador más importante de todo Reino Unido. Esa empresa, con su compañía aérea, son los responsables del 40% del turismo británico que vino a Canarias hasta hace apenas un mes y medio, cuando estalló la crisis del coronavirus. El gobierno quiere conocer de primera mano cuál es la situación del que es, junto a Alemania, su principal mercado, mientras que el turoperador ha preguntado a Canarias cuáles son las perspectivas de reapertura del sector turístico. Tenemos que tener en cuenta que en ese plan de desescalada que presentaba el Gobierno de Canarias la semana pasada, en la última fase estaba la apertura de los aeropuertos. Gracias, Óscar. Y este martes seguimos sumando casos de coronavirus en el mundo. Ya son más de 3 millones de personas las que están afectadas por este virus. Lo vemos en este gráfico, donde los fallecidos se refleja, son 211.326. Y ya vemos esa cifra de altas, 896.196. Estados Unidos se acerca al millón de casos y hay más de 56.000 fallecidos en este país. Mientras que si vamos a China, son 83.938 los casos, se mantiene más o menos la cifra de fallecidos en más de 4.600. En Europa, en Alemania, más de 6.000 fallecidos, mientras que en Francia se dispara la cifra hasta a más de 23.000. En nuestro país, en España, 23.822 fallecidos y hay 210.773 casos. En Italia, la cifra de fallecidos se acerca a los 30.000 y en el Reino Unido, más de 21.000 personas han perdido la vida por este virus y hay 158.348 casos. En nuestro país hay varias comunidades autónomas muy afectadas por esta pandemia. La primera es Madrid, sigue liderando el número de casos con más de 59.000, sigue Cataluña, luego Castilla-León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana con más de 10.000 casos. Y en cuanto a nuestro archipiélago, en Canarias, hay 2.187 casos detectados a día de hoy, 134 personas han perdido la vida y las altas ascienden a 1.092. Y en este gráfico podemos ver una distribución de la incidencia del COVID según los grupos de edad y sexo. Por ejemplo, podemos ver cómo en las mujeres el grupo de edad con mayor incidencia es entre los 40 y 49 años y entre los hombres es entre 60 y 69. En general, los grupos de mayor incidencia, independientemente de la edad, está entre los 40 y los 79 años. Bueno, hace unos días saltaba la noticia de que perfiles falsos seguían a la página del Ministerio de Sanidad en Facebook. El Observatorio de Delitos Informáticos de aquí de Canarias ha analizado más de 5.000 perfiles que han interactuado en esa página. Yurena Carrillo es la presidenta de ese observatorio, una asociación sin ánimo de lucro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gran cantidad de esos perfiles falsos tienen imágenes de chicas jóvenes y si nos metemos en ellos, ¿a dónde nos llevan? Pues nos llevan a una página de captación de datos para pescar información de los usuarios, que además está vinculada a pornografía, en la mayoría de los casos que hemos analizado. Y cuando llegan allí, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Robarnos los datos? En principio es una pesca de datos. Lo que nuestros técnicos han detectado es una pesca de datos, de información. Son varios los tipos de estafa que hemos detectado, de suplantaciones de identidad o de perfiles falsos que están teniendo como finalidad la captación de datos personales. Y claro, esos datos, ¿por qué son tan valiosos? ¿Por qué quieren nuestros datos? No solo meterse en nuestras cuentas bancarias, sino tener información de lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Para qué?
Efectivamente, bueno, nosotros a día de hoy tenemos un marco normativo de protección de datos que impide comerciar con esos datos. La pesca de datos es valiosa, no solo para lo que estás comentando de que se pueden cometer delitos de fraude bancario, de fraude de tarjetas, que es un robo directo, sino que los datos personales, a fin de cuentas, son una forma de contacto que tienen un valor comercial y efectivamente la práctica no es lícita, pero es una forma de captarlos. ¿Y es fácil crearse esos perfiles falsos? Muy fácil, sí. 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 ¿Y está muy extendido? Bastante, la verdad. Internet es un área abierta, completamente abierta, y la verdad que las medidas de seguridad están avanzando mucho más despacio que las prácticas de los usuarios que van por delante. Y acabas de hablar de los usuarios. ¿Qué podemos hacer nosotros para ver si las personas que nos siguen a través de las redes sociales son perfiles como el que hemos comentado? Mm, Nosotros deberíamos, los usuarios particulares sobre todo, deberían de tener una forma selectiva de admisión en redes sociales y de interactuar y buscar siempre la confirmación de la identidad, no llevarse de una foto o no llevarse de una información que no se puede cotejar o vincular. La red tiene que ser segura para los usuarios porque en realidad te estás exponiendo. Y se espera que cuando termine este estado de alarma, aumenten o ya están aumentando precisamente aprovechando que estamos en casa. Nosotros hemos detectado de datos oficiales que nos han llegado que se había registrado un 70% más de delincuencia cibernética, lo que es la ciberdelincuencia. Y nosotros creemos que eso es la registrada, que estamos muy por encima. Es una zona abierta a nivel global, es mundial. Y además hay que tener en cuenta que cualquier persona que tiene acceso a un terminal tiene la posibilidad de indagar. No hay edad para eso. La gente joven muchas veces traspasa la legalidad sin darse ni cuenta. Es una zona muy abierta. Y ahora mismo, para detectar todo esto, nosotros nos has dado algunas recomendaciones a los usuarios, pero podemos ponerlo en conocimiento de la policía y tienen recursos para perseguir a estos delincuentes. ¿Se puede llegar al origen? Se puede llegar al origen, es cierto que los cuerpos de seguridad necesitan recursos y medios porque al ser tan abierta la zona, la cooperación internacional y la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad precisamente está siendo cada vez mayor porque no hay fronteras y necesitan medios. Efectivamente, cuando uno es víctima de un delito, tiene la opción de ponerlo en conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen la facultad de perseguir esa situación como delito. Y luego, pues, habemos asociaciones como la nuestra, que lo que hacemos es derivar, si vemos que hay un delito y nos llega la información, pues lo derivamos si tiene una gravedad o le hacemos un seguimiento, como hemos hecho con algunos bulos en estas fechas, para intentar ayudar a la concienciación social y que la gente sepa lo que está pasando y pueda filtrar y no le roben sus datos. Aprovechando que estamos hablando contigo, quizás cuáles son los bulos más frecuentes ahora mismo para nosotros detectarlos. Mira, nosotros estos días hemos detectado mucha suplantación de identidad de cuerpos de seguridad del Estado y administraciones públicas, haciendo unas falsas noticias o bulos que generan confusión en las decisiones de las personas y mucho caos. Están generando un caos informativo que está haciendo mucho daño en esta situación tan delicada. Hay que ir a fuentes oficiales cuando recibimos noticias. Uno puede aceptar que a veces la política es improvisación o lo que sea, pero las fuentes oficiales son fundamentales. Lo que no podemos es derivar o no debemos derivar bulos a través de redes que no tengan ese respaldo oficial, porque estamos dando cadena de red de comunicación a rumores, a bulos que hacen mucho daño en la sociedad y ahora mismo en la situación en la que estamos es delicado hacer correr rumores que no sean ciertos porque estamos tomando decisiones muy improvisadas y la confianza no se puede estar rompiendo constantemente. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes que hemos detectado en esta fecha. Después, lo de correos, que hubo un fraude masivo en cuentas de correo electrónico en la que se nos pedía una cuota para desinfectar paquetes que no era cierto y lo que te hacían era también robar los datos y también extorsiones de tipo sexual haciendo llegar chantajes. En estos días han sido muy habituales los mensajes pidiendo un chantaje, es una extorsión. También hemos detectado, es que la verdad que ha sido masivo. O sea, ha sido masivo. O sea, todo lo que habíamos visto ya se ha multiplicado por una cantidad que a diario tenemos que filtrar la más importante. Y estas han sido las más relevantes. Pero, Yurena, una pregunta. ¿Nos puede llegar tanto a través del correo, lo podemos ver en Facebook y también nos estás comentando a través de WhatsApp? También a través de WhatsApp podemos...
Sí, Sí, cuéntanos. porque cualquier medio tecnológico que nos conecta con otra persona o que es un medio de comunicación nos permite un intercambio de información. Y a fin de cuentas de lo que estamos hablando cuando hablamos del mundo virtual es de los intercambios de la información, de cómo se está moviendo la información. Y efectivamente nos pueden llegar por WhatsApp. Mira, cuando llega por WhatsApp cosas de humor o de risa o de periódicos oficiales, uno sabe que puede divulgar, pero cuando llegan bulos hay que intentar cortar la cadena porque los bulos hacen daño. Después tenemos las redes sociales como Facebook, que es donde somos víctimas de perfiles falsos de los que estabas hablando. Ahí somos muy, muy vulnerables a la intromisión en la vida privada y al acoso y a la obtención de datos personales, a la obtención de datos bancarios, a las falsas relaciones sociales que después hay muchas prácticas de sustracción de información para obtención de un beneficio económico y la verdad que el campo es tan amplio que yo creo que estamos empezando a ser conscientes de la situación que tenemos en el mundo virtual. Pues habrá que tener mucho cuidado. Yurena Carrillo, presidenta del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, buenas tardes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado perseguirán las amenazas en forma de mensajes contra los profesionales expuestos al coronavirus como sanitarios o empleados de supermercados, a los que algunos vecinos estos días piden que no vuelvan a sus casas tras su jornada laboral. Estos hechos son denunciables y están tipificados como delitos de odio. Este es el mensaje que se ha encontrado una enfermera en su vehículo por parte de sus vecinos, pero no es el único. Estos días muchos sanitarios e incluso empleados de supermercados sufren lo que por ley está tipificado como un delito de odio. Es la acción de fomentar o incitar al odio, discriminación, hostilidad contra un grupo de personas o una persona que son consideradas como las víctimas del delito. Eso sí, en ningún caso el discurso del odio puede perjudicar a la libertad de expresión. Será un juez quien determine dónde está el límite. Y no solo los sanitarios sufren estos reproches, más de un trabajador de supermercado, por ejemplo, también se ha encontrado con circulares pegadas en el portal de sus edificios pidiendo que no vuelvan al inmueble. Pero ojo, ello podría dar lugar a una solución invertida, puesto que por el propio juzgado de guardia se podría adoptar inaudita parte una medida cautelar de protección a la víctima y por tanto necesitan una especial protección para salvaguardar su dignidad o inclusive su propia integridad física. Estos mensajes desagradables podrían derivar incluso en que un juez decrete que el autor no se acerque a la víctima o incluso que deje de residir en su domicilio. Los autónomos y pequeños empresarios se han encontrado con la dificultad en muchos casos de no poder hacer frente al pago del alquiler de los locales durante el estado de alarma. Son muchas las dudas que surgen. Los abogados recomiendan varias alternativas. Existen varios pasos que podemos seguir para enfrentarnos al alquiler de un local cuya actividad ha cesado tras la declaración del estado de alarma. El primero... El inquilino debe acudir a observar, analizar el contrato de arrendamiento y observar si hay alguna cláusula que haya regulado una situación como esta, es decir, una situación de causa de fuerza mayor. En esa parte del contrato tendría que poner algo como... Ambas partes pactan que en situaciones de causa de fuerza mayor se suspende la renta, se aplica un 30% de descuento. En ese caso se aplicaría lo que pone el contrato, pero si esta cláusula no existe, el segundo paso sería llegar a un acuerdo verbal con el propietario del local. O sea, decirle, oye, no puedo abrir el local, me han obligado a su cierre, no puedo explotar el negocio y por lo tanto no puedo disponer del local para lo que yo lo arrendé. Y como consecuencia de todo ello solicito que se me exonere del pago de la renta. Si el propietario no pacta un porcentaje o para el inquilino sigue siendo imposible el pago, podría redactar un burofax o un requerimiento notarial e incluso un email con la intención de suspender el arrendamiento desde el 14 de marzo, fecha en que entró en vigor el estado de alarma, hasta el reinicio de la actividad. Con ello conseguimos que el inquilino pueda acogerse a su derecho a no abonar la renta por la suspensión del contrato y si el arrendador considerase que el inquilino debe abonar esa renta, tendría que acudir a la vía judicial. Esta es una situación regulada por el artículo 1105 del Código Civil y la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus, en la que el arrendatario por fuerza mayor quedaría exonerado del pago de la renta. La declaración del estado de alarma ha supuesto que muchas asociaciones de voluntariado hayan tenido que dejar de llevar a cabo su actividad o reducirla al mínimo. Para reforzar a estas entidades, el Cabildo de Tenerife ha iniciado una campaña de crowdfunding que complete las subvenciones que reciben de la Corporación Insular, que aún se están agilizando.
Conciencia Solidaria es una campaña de crowdfunding para obtener recursos económicos o servicios para las asociaciones de voluntariado adscritas al programa Tenerife Solidario. Ayudan en proyectos tan esenciales como la esclerosis múltiple, el autismo, el Parkinson, el cáncer de mama o las enfermedades infantiles. Pero con la crisis han paralizado una parte muy importante de su actividad. De ahí que el Cabildo, mientras agiliza la tramitación de subvenciones, haya puesto en marcha esta iniciativa. La administración muchas veces es lenta y por más que hemos agilizado desde el Cabildo la entrega de subvenciones, también queremos que los propios colectivos puedan buscar recursos del sector privado. Entonces hemos puesto a su disposición una plataforma de crowdfunding de financiación colectiva. Dinero y servicios que necesitan para realizar compras de alimentos, impartir terapias online, adquirir material tecnológico de protección o para tratamientos oncológicos. De canalizar recursos desde nuestros bolsillos, humildes bolsillos, muchas veces, a ese tipo de colectivos, que ahora mismo lo están pasando muy mal, porque han tenido que hacer un esfuerzo enorme con la crisis para poder atender a sus usuarios. Las donaciones se realizan de una manera muy sencilla a través de la página Tenerife Solidario, una ayuda que desde 5 euros puede realizar cualquier particular, empresa o institución. Inseguridad, miedo, incertidumbre son algunos sentimientos que padecen muchas personas y que se han visto incrementados con el confinamiento. Desde el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife nos comentan las siguientes pautas. Reivindicar el sufrimiento expresando lo que sentimos, preferiblemente a alguien cercano a nosotros. A través de una videollamada, a través de una videoconferencia, a una persona confiable para nosotros, que está confinada también con nosotros, ¿no? Debe ser personas fiables para nosotros, personas que no nos van a sermonear ni nos van a llamar la atención. Algunas emociones que tenemos seguramente las hemos heredado del preconfinamiento. Las hemos heredado de cuando sufríamos porque a lo mejor teníamos una incertidumbre laboral. Aceptarlas, como decimos en terapia, no significa resignarse a ellas. Significa verlas como parte de nosotros. Dice que aceptando ponemos nuestro sufrimiento en su justo lugar. Y nos vemos como un ser humano, nos vemos como ese ser humano que habla cotidianamente con los seres queridos, con ese ser humano que cumple con una serie de tareas cotidianas, con ese ser humano que intenta hacer algunas cosas cotidianamente, ejercicio, algo de comer, colaborar en las tareas de la casa. Pautas de los profesionales para todos, porque incluso aquellos que no tienen problemas psicológicos viven esta situación con cierto sufrimiento. Cruz Roja continúa con su labor de ayuda a las familias más necesitadas. Hoy hemos visitado uno de los puntos de almacenamiento de la organización en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde preparan los repartos de alimentos de los que se benefician más de 1.600 familias de la isla de Gran Canaria. La actividad no cesa en este centro de almacenamiento de Cruz Roja en las instalaciones que ha cedido una empresa canaria, pero no es la única que está mostrando su solidaridad. Desde que comenzó la alerta sanitaria han recibido casi 200 donaciones y unos 82.000 kilos de alimentos. Han venido muchas más familias, se nos han triplicado prácticamente las ayudas y bueno, en la provincia de Las Palmas estamos ayudando diariamente más de 200 familias en toda la provincia. Aquí no falta de nada, hay fruta, verdura, leche y otros artículos para los que más lo necesitan. Más de 1.600 familias ya están recibiendo estas cajas de comida variada para poder salir adelante. Intentamos equilibrar los alimentos para que una persona que venga pues se lleve los productos tanto básicos como los que sea de una dieta más o menos adecuada para cada familia. Unas 700 personas en toda la provincia oriental componen el alma del programa Responde de Cruz Roja. Son los voluntarios que aportan su granito de arena. Hemos tenido la suerte de, esa parte ha sido positiva, de que ha venido muchos voluntarios pues a prestarnos ayuda y gracias a eso pues podemos atender a todas las personas que nos están viniendo. Una labor de lo más necesaria en estos duros momentos que están viviendo muchos canarios. Garantizar la seguridad de los trabajadores y huéspedes será el objetivo prioritario de las empresas hoteleras una vez se autorice su reapertura. Para facilitar esta labor, la empresa canaria Control HS ha puesto a su disposición una aplicación creada a finales del año pasado y que está teniendo buena acogida en el sector. Entre otras cosas, facilita la comunicación entre departamentos, tiene una alarma para incidencias y permite a los clientes recibir información actualizada de las medidas de higiene del hotel.
Esta app requiere un curso específico para cada puesto de trabajo y se ha creado siguiendo los criterios establecidos por la OMS, el Ministerio de Sanidad, de Trabajo y de Turismo. Hemos desarrollado una aplicación multiplataforma en la nube mediante la que, entre otras cosas, generamos datos de higiene y salud a tiempo real. Conseguimos optimizar la comunicación entre departamentos del establecimiento. Tiene un sistema de alertas mediante el cual el personal es avisado a través del móvil o la tablet de las tareas que debe realizar. En este confinamiento en el que los niños necesitan más atención y entretenimiento que nunca, distintas asociaciones canarias se han puesto en marcha. Una de ellas es la Asociación Cultural Pigmalión, que trabaja en colaboración con la Caixa Pro Infancia, un programa de la Fundación La Caixa que lucha contra la pobreza infantil y se encarga de dar apoyo a las familias que lo necesitan. Antes del confinamiento, impartían actividades de ocio y tiempo libre a niños y niñas de 15 colegios de Tenerife en situación de vulnerabilidad. Ahora han tenido que reinventarse para seguir cerca de las familias. Creamos contenido único y exclusivo para intentar que los niños y las familias nos sientan cada vez más cercanos. Un grupo de 23 monitores que se ha organizado para hacer actividades para todos los gustos y edades. Los monitores se graban en casa pequeños clips de vídeo y después yo los edito y los subimos a las diferentes redes sociales para que después los niños los puedan consumir en casa. Su iniciativa más llamativa es la creación de una radio casera en la que participan las familias. Los niños pueden jugar y hablar con sus monitores. Incluso han conseguido la participación de personalidades canarias como Anaún Gómez, Manuel Artiles o Pepe Benavente. También en esta radio, Ana cuenta cuentos que siempre procura que tengan moraleja. Lo más importante es que los niños se identifiquen con el cuento. Entonces utilizo sus nombres, anécdotas que hayan pasado en el cole, depende. Igual de importante es quemar energía. De esto se encarga Sergio, que hace vídeos para los más deportistas. Tanto yo como todos mis compañeros y compañeras nos hemos adaptado muy bien al espacio que tenemos en casa y sobre todo a la situación que estamos viviendo. Baile, magia o concursos de disfraces. Hay cabida para todo con tal de hacerle a los niños estos días más amenos. La creatividad y el ocio siguen presentes en época de confinamiento. Así lo demuestra el proyecto Charlas Confinadas. Cada tarde, de lunes a viernes y siempre después del aplauso, los espectadores tienen una cita con el periodista Tomás Galván, fundador de esta idea. El proyecto Charlas Confinadas surge a través de la aplicación Instagram. La hora del café se comparte ahora con Tomás Galván y sus entrevistas con el objetivo de conocer el universo de la otra persona y compartir sus experiencias. Está siendo una experiencia muy enriquecedora, la verdad, y demuestra, ¿no?, que aunque estamos separados físicamente hay un contacto emocional muy próximo. El proyecto me parece innovador, de aprovechamiento de los recursos al máximo, de adaptación al contexto en el que estamos viviendo y sobre todo el carácter altruista que tiene. Con una comunidad de 700 espectadores, este proyecto pretende compartir miedos, pasiones o inquietudes a través de la cultura, el feminismo, la política o el sexo. Es mi hora de desconexión, es mi hora de aprender y es mi hora de ver incluso a gente con la que ya has creado como una amistad. He tenido acceso a más información, a más personajes que a lo mejor no conocía tanto. Un punto de encuentro para aprender, intercambiar y reflexionar. Durante este confinamiento, la convivencia de muchas mujeres con su agresor las 24 horas del día es un factor de riesgo. Muchas están vigiladas y no pueden pedir ayuda, por lo que se espera que cuando se levante el estado de alarma aumente el número de denuncias. Hablamos con la abogada especialista en violencia de género, Carmen Llanes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las llamadas al teléfono 016, hay que decir, de atención a las víctimas de violencia de género, aumentaron casi un 50% este mes de abril respecto al mismo mes del año pasado. Pero claro, no han sido para denunciar casos de agresión, sino debido a esas dudas por el régimen de visitas de los niños de madres separadas. Sí, el propio Observatorio contra la Violencia de Género ha informado que ese incremento de en torno a un 47-48% se ha debido en gran medida a llamadas para efectuar consultas sobre los regímenes de visita, porque sobre todo durante la primera semana tras la declaración del estado de alarma,
hubo una situación muy caótica en la que no quedaba claro si los regímenes de visitas quedaban suspendidos o no. El decreto establece dentro de los desplazamientos permitidos el desplazamiento para el cuidado y asistencia a menores, y como comento, hubo un pequeño caos porque no quedaba claro. Hasta el 20 de marzo no se pronunció el Consejo General del Poder Judicial, que estableció que los regímenes de visitas no estaban dentro de las actuaciones procesales suspendidas ni de los plazos suspendidos, y pues un poco dejaba la pelota en las juntas sectoriales de jueces y juezas de familia de las diferentes provincias para que asentaran criterios. Y hasta que eso no ha ocurrido, pues ha habido muchas dudas en relación a los regímenes de visitas que responden a ese incremento pues tan exponencial de las llamadas al 016, que es un teléfono de información y asesoramiento jurídico. Un teléfono que va a seguir en marcha y que, como decíamos, espera que actualmente, conviviendo muchas mujeres con su agresor las 24 horas del día, después, cuando termine este confinamiento, aumenten las denuncias. Pero ahora mismo, ¿qué pueden hacer esas mujeres que están siendo víctimas a día de hoy de actos de violencia de género? Sí, bueno, lo primero que yo quiero dejar claro es que la asistencia a las víctimas de violencia de género es una actividad esencial, así lo ha establecido el Gobierno central, con lo cual fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los equipos especializados de Policía Nacional, Guardia Civil, continúan funcionando con normalidad, se recogen denuncias por parte de estos equipos especializados y los juzgados de violencia siguen funcionando, son junto con los juzgados de guardia los que siguen funcionando. Si una mujer está sufriendo una situación de violencia que por supuesto se recrudece con el confinamiento, pues es intentar en la medida de lo posible activar los servicios de emergencia. Hay una serie de recomendaciones que ha incluso publicado el Instituto Canario de Igualdad acerca de tener siempre el móvil cerca, intentar llevar ropa con bolsillos, tener registrado en marcación rápida el 112, el teléfono de emergencias, o el 091. Una vez que la mujer consigue contactar con los recursos de emergencia, hay también una aplicación, Alert Cops, que es una aplicación muy sencilla que se instala en el teléfono móvil y que está conectada con Policía Nacional y Guardia Civil. No requiere una llamada, sino con una serie de cliqueos se efectuaría esa alarma y las fuerzas y cuerpos de seguridad acudirían en auxilio de esa mujer. Y también esa iniciativa Mascarilla 19, ¿no? que cuando vayan a las farmacias, esas también se suman, puedan decir esa palabra que digamos que es una palabra clave para denunciar lo que estaba ocurriendo en su hogar. Sí, efectivamente, la iniciativa de Mascarilla 19 del Instituto Canario de Igualdad, pues como la propia campaña indica, un código Mascarilla 19, una mujer que esté sufriendo violencia de género o una agresión sexual, porque ahora mismo, como las calles están prácticamente desiertas en determinados momentos del día, estamos las mujeres más expuestas, pues simplemente dirigiéndonos a una farmacia, que todas las que yo he visto tienen el cartel colocado, y se pronuncia esa frase Mascarilla 19, pues la farmacéutica o el farmacéutico saben lo que tienen que hacer y ponen en marcha los mecanismos de atención de emergencia para las víctimas de violencia de género. Bueno, hemos repasado algunos de los recursos que están a día de hoy, pero también me imagino que podemos mirar a la gente del vecindario, vecinos, vecinas que vean que se están produciendo este tipo de episodios, deberían denunciarlo. Si siempre es lo que se espera y lo que tendríamos que hacer todas las ciudadanas y ciudadanos es denunciar una situación de violencia de género que está ocurriendo en nuestro edificio, en nuestro vecindario, ahora con mayor motivo, porque esta situación de confinamiento supone una convivencia obligada y continua de la víctima con el agresor. Se merma mucho su capacidad de reacción y de pedir ayuda. Si alguna persona escucha que se está produciendo una situación de violencia de género, puede realizar una llamada absolutamente anónima al 112 o al 091 y se activan los mecanismos de emergencia para que acudan al domicilio. Y el consejo es que aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género, cuando termine este estado de alarma, si no lo han podido hacer durante estos días, lo denuncie. ¿Hay recursos aquí en Canarias para protegerlas? Sí, la atención a las víctimas de violencia de género, como he dicho, es una actividad esencial y en todas las comunidades autónomas y en la nuestra especialmente es una actividad que se mantiene, y la atención a las víctimas de violencia de género se mantiene durante todo el estado de alarma y, por supuesto, una vez se levante el estado de alarma. Bueno, y por último, no vamos a mirar solo a las mujeres, también al ámbito familiar, porque hay muchas familias con niños que están siendo también testigos de lo que está ocurriendo en los hogares. Y que son víctimas de violencia de género directa. La ley los reconoce y las reconoce a las niñas y niños que viven en un ambiente de violencia como víctimas directas de esa violencia de género. Y como decíamos, se espera que haya un repunte en el número de denuncias una vez que termine este confinamiento. En concreto aquí en Canarias, comparado con otros puntos del país. No te puedo dar ese dato de si en Canarias en
referencia con otras comunidades autónomas o con otras provincias incluso, se espera un repunte. Se espera un repunte en general, en todo el Estado, de las denuncias por violencia de género. Así como ese descenso de denuncias, por un lado, se obedece al confinamiento y por otro lado es cierto que también el confinamiento ha provocado que haya menos denuncias por quebrantamiento, porque el propio confinamiento pues no es que garantice, pero sí que facilita el que se evite el quebrantamiento. Al tener la libertad de ambulatoria a todas las personas limitadas, pues eso supone una mayor dificultad para que se produzca un quebrantamiento de una orden de alejamiento. Claro. Esos quebrantamientos volverán a repuntar una vez que se levante el estado de alarma, casi con absoluta seguridad. Muchas gracias, Carmen Llanes, abogada especializada en violencia de género. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Continuamos contándoles que todo comenzó en Silicon Valley, cuna de la innovación y el desarrollo de la alta tecnología en Estados Unidos. Allí se conoció hace un año un grupo de jóvenes que no cumplen aún los 25 y que con la llegada de esta crisis sanitaria decidieron unir sus conocimientos para crear la plataforma Acción Explorer, de la que se benefician gratuitamente miles de personas de todo el país. ¿Sí? Se conocieron hace un año en Silicon Valley y cuando llegó la crisis del coronavirus decidieron arrimar el hombro y así nació la plataforma Acción Explorer. Salió de un compañero que un día, de los primeros días, nos habló por WhatsApp y dijo, oye, ¿qué están haciendo todos? ¿Qué podemos hacer juntos? Y así comenzó la ayuda por toda España. La primera de ellas fue Cooperavirus, que bueno, era más bien para poner en contacto a los hospitales que tenían esa necesidad de EPIs con empresas que tenían ya material de por sí. La segunda pues fue Donde Descanso, que en la península salió el problema de que los camioneros con el tema de largas distancias pues no sabían dónde descansar. Elaboramos un mapa en el que estaban colocados todos los puntos donde están situados todos esos servicios, ¿no? Ahora mismo hay más de 20.000 usuarios, es la que más falta nos hace más o menos, es trabajo temporero, que hemos hecho como si fuera un infojob de los agricultores, ¿no? Porque, por ejemplo, en la península se necesitan miles y miles de personas para trabajar y recolectar en el campo. Canarias pusimos una oferta el otro día, que además la mandó la Mancomunidad del Norte, eran 10 personas y se cubrió en un día. Esto lo bueno que tiene es que puedes pensar ideas que ayuden a la gente sin necesidad de buscar esa necesidad de ganar dinero, ¿no? Cada día vemos muchas historias de cómo los vecinos se animan entre ellos y reconocen el duro trabajo que estos días hacen otros. Desde La Palma nos llegan estas historias. Aplausos y más aplausos cada tarde en nuestras calles para homenajear a todos los profesionales que batallan contra el COVID-19. Pero hasta ahora, además, en los llanos de Aridane, Marcos Lorenzo y su trompeta desde la azotea se unen al homenaje. Desde el confinamiento las tardes no son las mismas y tras los aplausos son muchos los que entretienen a sus vecinos. El Gran Robert se transforma cada día en Julio Iglesias para subir los ánimos. Otros, en cambio, organizan sesiones DJs. Vecinos que con sus hobbies o profesiones hacen que cada una de estas tardes sean inolvidables. En circunstancias normales, 1 o 2 veces por semana, profesores y alumnos se reúnen en el ámbito municipal para hacer teatro, pintar o realizar labores. Talleres que ya no se están impartiendo de forma presencial, pero sí se continúan gracias a las redes sociales y a las videollamadas. Un ejemplo lo tenemos en un taller de bordados que se imparte en el municipio de Tacoronte, en Tenerife. Juani es artesana e imparte sus talleres de bordados en 5 asociaciones de Tacoronte. Ahora los trabajos se han quedado a la mitad. A pesar de todo, ha querido reconocer el esfuerzo de sus alumnas. Por el coronavirus no se ha podido terminar el curso. Entonces yo, un poquito como homenaje a mis alumnas de El PRI, Guayonje, Lomo Colorado, Taifa, La Luz, pues quería mostrar sus trabajos, porque ellas importan y mucho. Ante las circunstancias actuales, estos días estamos bordando desde casa y bajo la supervisión de nuestra monitora que nos atiende por vía telefónica. El taller para nosotras es como una terapia. La verdad que, bueno, vamos una vez a la semana. Para mí el bordar es una terapia. Yo he pasado por un mal momento y gracias al bordado lo he llevado mejor. Una terapia para muchas que ahora deben seguir desde casa.
Desafortunadamente el coronavirus nos hizo terminar con esto antes de tiempo y entonces quedarse todos los trabajos a la mitad y ahora estar trabajando pues por medio de teléfono, de vídeos y de ayudarlas como mejor puedo. El deseo es unánime y es que pronto puedan volver a reunirse y seguir haciendo lo que más les gusta. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la información. Les esperamos.